¿Cómo se dice dentista en japonés? Te curo tu hocico. ¿Cómo se dice carro bonito en japonés? Tachido tutsuru. ¿Cómo se dice en árabe, falta grave en fútbol? Te rajo la jeta. ¿Cómo se llama el ministro de defensa japonés? Yo tiro tirito. ¿Cómo se dice quítate de mi moto en árabe? Baja la raja de mi llamada. ¿Cómo se dice guardia urbano en holandés? Van de verde. ¿Cómo se llama el ministro ruso de aviación? Sikae Spatayov. ¿Cómo se dice el tren mato al perro en francés? Le chuchu mato le guao guao. ¿Cómo se comen los chinos el jamón? Ataquito. ¿Cómo se dice aparcamiento en árabe atalajaka alastaca? ¿Cómo se llama el ministro japonés de marina? Popoco me ahogo. ¿Cómo se dice espejo en chino? Aitoi. ¿Cómo se dice papel higiénico en chino? Kitakakita. ¿Cómo se dice ascensor en árabe? Alibaba y abajo también. ¿Cómo se dice video en árabe? Moja la raja. ¿Cómo se dice tener un orgasmo en chino? Yata. ¿Cómo se dice mujer embarazada en mandinga? Titi con bombo. ¿Cómo se dice minifalda en chino? Cachichelebe. ¿Cómo se dice oferta en africano ganga ganga? ¿Cómo se dice en portugués condón? Chubasqueiro dupito. ¿Cómo se dice en africano pan? Bimbo bimbo. ¿Cómo se dice en ruso ministro de trabajo? Ni me cosco. ¿Cómo se dice en japonés carpintero? Yo hago taquitos. ¿Cómo se llama el ministro japonés de marina? Popoco me ahogo. ¿Cómo se dice suegra en alemán? Estorbo. ¿Cómo se llama el hermano limpio de James Bond? Bond. ¿Cómo se llama en japonés correrse? Minabo Sakasuko. ¿Cómo se dice armar ruido en mexicano? Armando jaleo. ¿Cómo se dice papel higiénico en chino? Yoshikito kakita. ¿Cómo se dice beso en ruso? Boca con vodka. ¿Cómo se dice pedo en japonés? Tuculito Sakayama. ¿Cómo se dice divorcio en chino? Chao Chochin. ¿Cómo se llama el ministro de Agricultura de China? Minago Taduro. ¿Cómo se dice barrendero en japonés? Chukito la caca. ¿Y el segundo mejor buceador japonés? Kachito Kofondo. ¿Cómo se llama el mejor buceador japonés? Tokofondo. ¿Cómo se llama la mujer más delgada de Rusia? Silvia Paluskova. ¿Cómo se dice naufrago en chino? Chinchulancha. ¿Cómo se dice en alemán follar? Bajen bragen foten naven. ¿Cómo se dice lluvia en árabe? A lo mejor nos mojamos. ¿Cómo se llama el hermano dulce de James Bond? Bombón. ¿Cómo se dice bater en africano? Acumula caca. ¿Cómo se dice puta en polaco? Tokiski la toca. ¿Cómo se dice en chino, borrachera? Colocón. ¿Cómo se dice en árabe aparcar? Atalajaca la oreja. ¿Cómo se llama el vaquero más guarro? Johnny me lavo. ¿Quién es el chino más sucio? Si champú. ¿Cómo se llama el portero de la selección china? No toco ni bola. ¿Cómo se dice trueno en alemán? Nupeskrugen. ¿Cómo se dice beso en árabe? Saliva va, saliva viene. ¿Cómo se dice condón en portugués? Chubasquero dupito. ¿Cómo se llama el hermano flojo de James Bond? Bond. ¿Cómo se dice repollo en inglés? Rechicken. ¿Cómo se dice impotencia en chino? Noche chube. ¿Cómo se dice hacerse la paja en alemán? Frottenberger. ¿Cómo se dice ascensor en árabe? Alibaba y abajo también. ¿Cómo se dice calzoncillos en Escandinavia? Escondenados. ¿Cómo se dice el chino más alto? Chin fin. ¿Cómo se dice pañuelo en japonés? Kitamoquito.